Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche y estamos conversando en Miami, Florida, con José Ace, el doctor en Relaciones Internacionales. Quiero preguntarle, profesor, por lo que está ocurriendo luego de más de 50 años de un modelo castrocomunista muy cerrado. Ahora se aprueba esta ley de inversión extranjera que busca atraer capitales privados y capitales extranjeros. ¿Qué lectura le da usted a esta norma? Va a resultar en atraer ningún capital Bueno, extranjero serio. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que no es un caso de invertir en Cuba, sino es necesariamente un caso de invertir con Cuba, con los militares cubanos, las Fuerzas Armadas cubanas como socios mayoritarios. Segundo, yo creo que es bien sabido que en Cuba hay una corrupción endémica y sistémica a niveles extraordinarios. Ninguna compañía seria, por ejemplo, compañías que se cotizan en la bolsa, sujetas a grandes grados de transparencia y de regulaciones, puede darse el gusto de invertir como socios minoritarios en ese medio ambiente de corrupción, en el cual, por ejemplo, para darte solo un ejemplo, esas compañías no pueden contratar directamente a sus empleados, sino que tienen que solicitar sus empleados del gobierno cubano y el gobierno entonces les envía a los empleados. La empresa extranjera tiene que pagarle al gobierno cubano en moneda convertible y el gobierno cubano le paga a los empleados en pesos cubanos, reteniendo aproximadamente el 90% de los salarios. Eso para mí es una forma de esclavitud, no importa el nombre que le demos. Así que yo no veo que esto va a lograr atraer grandes inversiones extranjeras de compañías serias. En Nueva York, Theodore Hoenken, ¿opina usted lo mismo? Estamos hablando entonces no de una apertura, sino que siguen los controles a través de agencias estatales. Bueno, desde hace 19 años el gobierno cubano aprobó una ley de inversión extranjera que parece que no funcionó, por eso están aplicando esta nueva ley. Yo creo que está por ver si hay compañías extranjeras que van a aprobarse con Cuba y con el gobierno cubano bajo esta nueva ley. Yo diría que estoy más o menos de acuerdo con el señor Acel, que ha hecho un análisis clara y profunda basada en los hechos de esta nueva ley. Pero yo agregaría dos cosas como muy interesantes e importantes en la ley. Una cosa es que han bajado los impuestos para estos inversionistas extranjeros, que me parece algo muy interesante para un país socialista, supuestamente socialista, que se llama socialista, pero están dando beneficio y privilegio a inversionistas extranjeros. Y a la vez, la segunda cosa es que bajo esta ley nueva hay como oportunidad para cubanos que viven fuera de Cuba de ser inversionistas, a la vez que los cubanos que viven en la isla no tienen este derecho. Entonces hay una discriminación económica en contra de los mismos ciudadanos cubanos. Muy pocos de ellos tienen dinero para invertir, pero hay algunos que sí tienen este dinero y tienen este interés, pero bajo esta nueva ley no tienen el derecho. Entonces eso para mí es algo que nos muestra que quizás el gobierno cubano no es socialista, sino es un capitalismo del Estado controlado tanto por el gobierno, también por los militares. Y eso parece ser la mecánica o la dirección hacia donde van las reformas en Cuba. Hay reformas reales, hay cambios distintos e importantes entre Fidel y Raúl, pero no es decir que estos cambios son buenos ni van a la dirección o para empoderar o dar beneficios a los mismos cubanos que viven en la isla. Profesor Acel, nos decía Ileana Ros-Lehtinen, la congresista republicana, que el dinero producto de esta nueva ley de inversión extranjera va a llenar los bolsillos de los hermanos Castro. ¿Qué se beneficia el ciudadano de a pie, el cubano de a pie, con esta aprobación de esta ley de inversión extranjera? Bueno, directamente yo no creo que de ninguna manera. Como te comenté anteriormente, los hermanos Castros van a ser los socios mayoritarios en este tipo de empresas. Los empleados van a recibir un sueldo que es una fracción
de lo que las empresas le tienen que pagar al gobierno cubano. Pero también yo creo que es importante señalar que es muy posible que el gobierno cubano le dé marcha atrás a estas medidas. El gobierno cubano tiene un historial de haber hecho eso a principios de los años 90, si recordamos, Fidel Castro en aquel momento introdujo algunos cambios, algunas reformas. Cuando las condiciones económicas mejoraron, simplemente le dio marcha atrás. Recientemente, en el año 2009, el general Raúl Castro, en este caso, cuando se vio que necesitaba capital porque se había quedado sin moneda extranjera, simplemente decidió quedarse con todas las cuentas bancarias extranjeras en Cuba en ese momento, intervenirlas, y entonces al año más tarde le ofrecieron a esas empresas un plan de pago a 5 años. Es decir, que yo pensaría mucho sobre la posibilidad de que el gobierno le dé una marcha atrás, la reversibilidad de estas medidas en cualquier momento, porque es un gobierno que puede actuar y ha actuado siempre caprichosamente y arbitrariamente. Y los inversionistas yo creo que recordarán eso. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado desde Miami, Florida, señor José Hassel, doctor en Relaciones Internacionales y además profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la ciudad de Miami. Gracias por invitarme. También queremos agradecer en Nueva York a Theodore Henken, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, por habernos acompañado aquí en el programa. Muy amable. Un placer para mí. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, también a @segurisatintn24 o a @JasonCalderón y también ahora a @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.